Mil mensajes. Hoy estamos con el número 233 y este número es muy agradable porque nos plantea la realidad de las fantasías eróticas. Y decimos esto, profeso, es la realidad. Es una de las realidades más impactantes en la vida placentera de un ser humano y sobre todo un ser humano que luego de salir de la adolescencia, en donde comienza a practicarlas, bueno, desarrolla toda una vida adulta con fantasías eróticas que generalmente asociamos con lo sexual, pero que en este momento podemos asociar con cualquier actividad placentera, de esas actividades que dan goce sensorial y que nos hacen dar además esas ganas de vivir, ese eros, como nosotros lo llamamos. Y precisamente aquí queremos llegar, ese sentido de las fantasías eróticas, de ese pensamiento sobre lo que es futuro, porque realmente las fantasías pueden partir de los recuerdos y es una base fundamental. También las fantasías pueden partir de la realidad, de lo que estoy viendo en un momento determinado, pero generalmente las fantasías ocupan parte de nuestro futuro. Es lo que desearíamos hacer o desearíamos estar o inclusive lo que desearíamos ser en un momento determinado de nuestro futuro, que puede ser tan cercano como los próximos minutos o las próximas horas o tan lejano como algún tiempo de meses o años que vengan. Y entonces nosotros nos planteamos las fantasías eróticas, entendiendo por erótico eso, lo de que nos dé capacidad para tener placer, para tener dicha, para incrementar o hacernos conscientes de nuestra felicidad. Entonces, bueno, nosotros podemos ver que para convertirse en un fantasiador o fantasiadora erótica efectiva, bueno, hay que aprender a cómo fantasear. Y nosotros le vamos a proponer un método de cómo aprender a ser un buen fantasiador erótico en los placeres para que después se pueda aplicar a cualquier área. Y no estoy hablando únicamente del área sexual. Podemos llegar a ella y de paso las fantasías eróticas es una actividad del ser humano normal. Es normal que la gente, hombres y mujeres, gocen, disfruten, encuentren placer pensando en lo que podría ser, que a lo mejor está muy lejos de la realidad o a lo mejor está únicamente a unos cuantos pasos y acciones para hacer que esto sea verdad. Entonces son célebres los estudios de fantasías sexuales en los seres humanos desde hace muchos años, sobre todo después de los años 50. Antes con Sigmund Freud fue algunos intentos de estudiar estas fantasías, pero luego, y sobre todo a partir de 15 y todos los estudios, bueno, después se han estudiado mucho y son frecuentes algunos descubrimientos en fantasías sexuales. Pero si nos vamos tratamos de hacer un método para fantasear bien en los placeres, vamos a tomar el sexual, podemos hacer algunas referencias a placeres que van mucho más allá del sexual, pero que tienen un ejemplo muy claro en el sexual. Comencemos con el eros, comencemos con las fantasías muy generales de qué realmente nos hace felices. Y yo creo que aquí nosotros proponemos un mapa de placeres, una guía de placeres de 69 placeres, lo hicimos hace algunos años para un congreso de placer, de sexología y placer, y bueno, y siguen vigentes, son 69 placeres que desde las áreas más diversas nos dan esa sensación de satisfacción interna que es el placer. Entonces la vida, si tenemos una vida erótica, esto significa que hay una vida de continuo placer y es una vida en la cual hay que descartar que el placer es un elemento negativo en el ser humano. Eso fue toda una época
quizás la peor época del ser humano, en donde el placer se asociaba con lo genital y lo genital se asociaba con una gran cantidad de cosas negativas y entonces era reprimido. Entonces esto ha sido superado, paso a paso se supera. Por supuesto no estamos en la etapa ideal todavía de ver al placer como uno de los elementos fundamentales del ser humano, pero lo que sí estamos claros es en dos cosas: el bienestar que genera tener un placer no culpabilizado, un placer que por cierto tiene que ser y cumplir ciertas características como responsabilidad, por ejemplo, y eso le da todo un marco importante. Y otro sentido es el poder que genera el mundo del placer. Y eso realmente lo vemos en muchas áreas, en muchas ocasiones, en muchos personajes que con su capacidad erótica, entendiendo por erótico aquí la capacidad de dar placer, generalmente tienen los sueldos más altos del mundo, como podría ser, por ejemplo, un actor, una actriz cinematográfica que dan placer con su trabajo porque hacen películas, y no solamente las eróticas, sino cualquiera. Son seres condicionados para generar placer, y no creo que se ofendan con esto. Los grandes deportistas que generan una actividad placentera, entonces imagínense el poder que tienen las figuras que saben que son entes que generan placer y que generan placer en los demás. Entonces, el mundo erótico, las fantasías eróticas son fantasías que, si se tienen bien conscientes y se ponen como un sueño para generar proyectos, y nos ubicamos en la realidad y vamos haciendo que realmente esa realidad vaya logrando estos proyectos placenteros, entonces inclusive nos va a hacer sentir muy bien, y al hacernos sentir muy bien van a ser realmente como unos imanes para producir la atracción de los demás, porque hay que ver el placer que genera una gente que sea erótica, que sea placentera, que sea erótica más allá del sexo, inclusive más allá de su sensualidad, sino que esa gente que alegra la vida de los demás haciendo ver el placer. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, para ser un buen amante, para tener un gran placer, y poniéndolo en el sexo, son maravillosas las personas que van creando esta sensación de placer en todo lo que hacen, en todo lo que están, le van colocando placer y van a generar placer con todo lo que son. Y esta es una clave importante de poder y de influencia sobre todos los demás. Yo creo que esto comienza con el ser el mejor de los amantes. Las mujeres comprenden muy bien esto, y cuando uno les pregunta a las mujeres qué es lo más atractivo de un hombre, probablemente gran cantidad de ellas están en que me hagan reír. Y no es que sean payasos, es que le muestren el lado erótico de la vida, de la existencia. El otro nivel ya es un nivel más privado, inclusive ya empieza a tocar lo íntimo, que es el espacio de la sensualidad. Es el placer que hay que buscar en las fantasías a través del uso de los sentidos. Y uno puede hacer fantasías, por supuesto integradas luego, pero de colores, de olores, de sabores, de toques, de olfato. Y uno realmente, si uno logra integrar muy bien una fantasía de todos los sentidos, en donde los sentidos intervengan y en donde el protagonista probablemente sea el cuerpo que tenemos cada uno y el cuerpo de los demás, probablemente ahí el mundo de las fantasías realmente se potencia. Y entonces, por ejemplo, y eso se ve en muchas películas que han trabajado esto, hay una que, aunque es muy fuerte en lo que propone, pero por ejemplo esos juegos sensuales que de 9 semanas y media, es el film que toda una época y una generación recuerda, en donde desde ese placer
de ese placer sensorial, entonces acompaña a la comida, acompaña a los viajes, acompaña a una gran cantidad de placeres que entonces van como a especificar más ese mundo erótico y lo van a poner de protagonista ya el cuerpo y sobre todo los sentidos del ser humano. De aquí llegamos al tercer nivel, es el más profundo. Si tomamos el placer sexual como ejemplo, que es el placer sexual, y ya es un placer muy profundo, es paradójico porque es quizás el más primitivo, pero si tomamos esta vía desde el erotismo al mundo de la sensualidad, de los sentidos y del cuerpo, llegamos al mundo genital, llegamos al mundo del coito, llegamos al mundo del orgasmo, de la relación sexual, y ahí se va a generar tanto placer en las fantasías. Entonces la gran pregunta de este número es, ¿por dónde comienza usted a fantasear? ¿En dónde coloca usted sus fantasías? En ese mundo que luego lo puede hacer verdad, cumpliendo algunos criterios básicos, el de responsabilidad, el de la confianza, el del respeto a las otras personas en estas fantasías. Pero si usted logra ubicar en dónde está lo fuerte de sus fantasías, lo podemos decir ya en el mundo ese erótico de placer de vivir, en ese mundo sensual del goce del cuerpo, de los sentidos, o incluso en ese goce sexual, ese goce del coito, de la relación sexual humana, entonces usted tiene todo un panorama para ir buscando la validez de esas fantasías que repetimos, puede ser en cualquier nivel, por ejemplo, la fantasía de los viajes. ¿Qué voy a hacer yo en un determinado viaje? Y eso es fundamental en lo que hemos llamado psicoturismo, con las fantasías placenteras que genera un determinado lugar. Y eso es todo un tema, y eso podría ser. Pero si nos vamos al mundo del sexo, la sexualidad, entonces encontramos y nos preguntamos y le preguntamos, ¿dónde hace usted sus fantasías? Sus fantasías son únicas, sus fantasías son compartidas, las fantasías sexuales, por ejemplo, generadas con la persona que nos acompaña, la persona que amamos, son fantasías realmente placenteras y que pueden convertirse en realidad con un solo deseo, un solo intercambio, un solo acuerdo entre dos personas. Cuando estamos a este nivel, entonces vemos que la creación de las fantasías eróticas lo puede convertir a cualquiera de nosotros en el mejor de los amantes, en la mejor de todas las amantes, si uno le presta atención a ese mundo erótico que genera placeres, que genera dicha, a ese mundo de la sensualidad a través de nuestros sentidos y a través de ese mundo de la genitalidad, a través de la excitación, del orgasmo, de esa respuesta sexual, de todo eso que realmente mueve a los seres humanos hacia el logro del placer. Este es el número 233, es el número se corresponde con las fantasías eróticas y a cómo convertirse en el mejor de los amantes a través de las fantasías eróticas y hacerlas realidad. Este es el mensaje y yo lo dejo con una fantasía erótica, por ejemplo, de naturaleza. ¿Quién no se siente bien viendo estas frutas que pintó, estas naranjas que pinta el gran artista venezolano Juan Carlos Díaz Méndez? Esto lo puede ver usted en el Patio Latinoamericano del Arte, queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Y fíjense todos los elementos que pueden surgir nada más con los nombres: arte, patio, arte, Avenida Los Mangos. ¿Quién no goza comiéndose un mango? La Florida, ese mundo de flores, ese mundo, fíjense lo que lleva nada más la palabra, y por lo tanto, usted puede usar cualquier elemento para hacer una gran fantasía erótica y mejorar su calidad de vida y mejorarle la calidad de vida a toda esa gente que compartimos espacio y tiempo. Este es el mensaje número 233. Repito que los dejo con esta gran obra de Juan Carlos Díaz Méndez y será hasta la próxima.